Shingeki no Kyojin, el último ataque. Después de que Armin y la Legión de Reconocimiento se infiltraran encima del cuerpo de Eren, es convertido en el titán fundador más grande, Armin se piensa en acabar con Eren, pero desafortunadamente Ymir lo secuestra usando un titán Okapi, a lo cual empieza la guerrilla mostrando a los titanes de guerra del pasado de diferentes generaciones. Por ende, tanto Zeke como los demás y Armin entran en un trance donde están entre la vida y la muerte, exactamente los caminos después de que Armin quedara inconsciente. Por otra parte, Mikasa está decidida a recuperar a Armin acabando con todos, mientras Reiner también pelea junto con Pete y los demás se las ingenian. Mientras tanto, Pete intenta volarle la cabeza a Eren, pero desafortunadamente el titán de guerra los detiene y no logra llegar a nada. Levi en malas condiciones logra pelear, Mikasa sigue destruyendo, por ende Levi, a pesar de que está todo jodido y nerfeado, pues ahí sigue haciendo la lucha. Reiner por otra parte encuentra a Bertolt después de que desafortunadamente Eren puede usar todos los poderes y acaban con Reiner, o eso habían pensado todos, si es que no se hubieran salvado de ese tremendo putazo que les metió Bertolt. Pero bueno, regresando otra vez, prácticamente fueron derrotados, y cuando parecía perdido todo y Reiner ya no podía usar su equipo de maniobras y de que estaban a punto de reventarse y morir, ya que Connie quedó inconsciente, Levi quedó todo jodido, Mikasa era la única que se podía mover constantemente, pero aún así no era suficiente para ganarlo, y a pesar de que todo parecía perdido, Mikasa se armó de huevos e intentó pelear hasta que Annie junto con la odiosa de Gaby y Falco llegaron a pelear. Sí, todavía sigo teniendo odio con esa morra. Pero bueno, siguiendo esto, pues gracias a Falco cuenta cómo se pudo transformar en un titán volador, ya que si no tuvo un mal recuerdo de Zeke. Y después de intentarlo y haberlo logrado, están vueltos planeados a decidir volver a atacar al titán fundador, que es Eren, que cada vez se va acercando y la batalla vuelve a comenzar. Pig por otra parte se logra zafar y ella se transforma miles de veces, ya que su energía pues no es tanta como la del titán carguero ni las de los otros titanes. Una vez más presionados por esto, Mikasa vuelve a contraatacar y encuentra al Okapi, que fue el que secuestró a Armin. Una vez Mikasa le logra cortar el cuello, logra sacar a Armin después de haber estado en un trance entre la vida y la muerte y haberse resignado por completo pensando que él estaba muerto. Pero la respuesta es que no, estaba en los caminos donde todo comenzó, donde se encuentra con Zeke. Zeke, al haberse resignado al no poder cumplir su ambición de destruir a todos, pues se decide quedarse ahí, ya que Eren fue el único que entendió a Ymir. Y después de que Zeke le explicara lo que es el significado de la vida, cómo empezó el mundo, de dónde salió el poder de los titanes, hasta llegar a la historia de Ymir y su amor por el rey. Sin embargo, así fue como la vida se formó en sí mismo, creando este monstruo, donde Zeke sigue narrando todo lo que había descubierto a lo largo de ese tiempo y lo que pasó Ymir cuando fue una esclava y estaba a punto de morir hasta toparse en estos caminos, ya que quédense con eso hasta el final. Después de que Zeke siguiera contando su historia con el rey Fritz y el amor que sentía Ymir, ya que ella solamente estaba siendo utilizada para la guerra, luego tuvo a sus hijas Rose, María y Shina, hasta que Eren la convenció de que sea libre y que no obedeciera a nadie. Zeke fue el único que se dio cuenta que Eren era el único que lo entendía, y de eso Armin empieza a recordar su vida pasada cuando eran niños, Mikasa, Armin y Eren corriendo hacia un árbol, el significado de la vida, lo que es para ellos lo más importante es como una simple hoja de papel de árbol. Pero Zeke lo veía de otra forma hasta que logra entrar en razón viendo su pelota con el que jugaba con el único que lo quiso como si fuera su padre de verdad. Así es, el que fue el anterior titán de bestia. Y aquí es donde aparecen todos los demás que fueron derrotados conforme el tiempo pasaba. Así es, ellos también quedaron atrapados entre el camino y la muerte. Pero sin duda alguna aquí es donde empieza la mejor parte chingona, ya que pues al darse cuenta de que Armin y Zeke estaban entendiendo las cosas, se disculpa con Bertolt después de haberle quitado todo y haberse quedado atrapado ahí. Armin y Zeke empiezan a convencer a los demás para que los titanes estén en contra de Eren. Y después de zafarse de ese trance y a estar a punto de ser derrotado, vuelven a derrotar a más titanes y los demás titanes del pasado vuelven a combatir hasta que pasa lo inevitable. Zeke decide aceptar su destino, el capitán Levi estando con la punta de nervios porque tiene a su rival que mató a todos sus amigos en un abrir y cerrar de ojos.
lo decapita. Así es, el retumbar se detiene. Muchos dirán, ganamos, la verga, ganamos. Pero no, Eren seguía deteniéndose, ya que como él ambicía el mucho más de destruirlo, hasta que Jan está dispuesto a acabar con Eren volándole el cuello, haciendo que explotara la dinamita, no sin antes que el poder titán vuelva a aparecer, intente conectarse, pero sin antes de que Armin hiciera su tontería de querer explotar a todos. Y después de pensarlo detenidamente, creyendo que esa sería la forma correcta de vencer a Eren, pues la verdad es que no sirvió de nada que lo explotaran en 1000 pedazos, porque pues aún así no lo destruyó ni lo derrotó. Así que Eren vuelve a aparecer, más la vida se vuelve a hacer un ataque más fuerte, expandiendo y contagiando a los demás personas que están ahí para convertirlas en titán. Falco, Levi y los demás se escapan, excepto Jan, Connie y los Annie, y se quedan ahí. Los demás personas que quedaron ahí se empiezan a transformar en titanes y vuelven a contraatacar, ya que desean unirse contra Eren, no sin tan que Reiner las detuviera, ya que no, si se vuelven a unir el retumbar se activaría. Reiner, Armin y Pieck vuelven a intentar detenerlo, pero sus amigos convertidos en titán intentan evitarlo. La batalla continúa, Eren versus Armin siguen peleando. Mikasa se sigue deteniendo al no saber si matarlo o no, ya que él es su amor de su pinche vida, y en toda la trama de las 4 temporadas se la pasó piseando, te doy o no te doy, no te doy, si me das, no te doy y me voy. Pero en una realidad alternativa donde ellos escaparon siguen hablando, pero no sin antes haberse topado con las consecuencias que tuvieron, ya que desde no haber guerreado hubieran tenido una vida tranquila y Eren hubiera muerto en 4 años de forma normal. Mikasa se decide a armarse de huevos y valor para contraatacarlo. Se pone la bufanda al negarse que nunca va a olvidar a Eren, y en el último ataque de desesperación Mikasa se mete en la boca de Eren, sí, ya que Eren estaba dentro de la cabeza, y finalmente muere sin antes darle un beso de amor, que ese beso se tardó como 4 temporadas, 4 perras temporadas para un beso. Pero bueno, después de que Eren muriera al retumbar y el titán de ataque se detuvieron, ya no pudieron contraatacar más. Así que por otra parte, Eren y Armin hablan durante el camino del tiempo para explicarle todo lo que sucedió, por qué se volvió un emo y por qué atacaba a todos sin pensar, por qué se volvió como una persona distante. Mientras tanto, ¿por qué le dijo a Mikasa que la odiaba? ¿Por qué le dijo eso a Armin? ¿Por qué le pegó? Porque no sabía lo que hacía, simplemente veían y apreciaban la vida en sí, ya que eso era lo que querían ver si de esto hubiera acabado en la 3ª temporada. Pero sí, amigos, recordemos que las cosas cambiaron con el rey Fritz, y que tenía de esclava a su reina y a sus hijas, y solamente las usaba por el poder. Sí, este tipo fue una mierda. Pero bueno, siguiendo esto, amigos, después de hablar detenidamente del pasado y después de hablar con Mikasa relativamente, que fue Eren el único que entendió a Ymir, pero la verdad es que no del todo, porque Ymir amaba mucho al rey Fritz y por ende obedecía todo. Así que Eren contó cómo fue que él mismo asesinó a su propia madre, ya que en ese capítulo 1 debería haber morido Bertolt, muerto. Pero bueno, supongo que él controló el tiempo para que las cosas pasaran. Eren, atormentándose cada vez más y más, su estado mental se estaba destruyendo, y cuenta cómo pasó todo esto hasta que Armin le dice que dejen de hablar y siguieran recorriendo. Todo el retumbar se la pasó con los ojos cerrados, mientras Eren lloraba porque decía que Mikasa no quería que estuviera con otro. Sí, nunca lo habíamos visto tan bajo. Supongo que se estaba reservando muchas cosas, pero sabían que no se lo podía decir así porque todo el mundo se burlaría de los sentimientos que tiene este pobre tipo. Yo también. Armin se da cuenta que es demasiado tarde al ver el futuro mucho más adelantado antes de lo que hubiera sucedido actualmente. Le dice a Eren por qué los mató, destruyó el 80% de la humanidad en sí misma. Eren dice que no hay otra forma, ya que esa es la única forma que había, ya que una y otra vez lo intentó, pero siempre el resultado era el mismo. Armin le dice que no solamente es su culpa, sino también de él por haberlo incentivado a creer que había un mundo donde era vacío, sin humanos atrás. Así que se prometen ver en el otro mundo. Después de que se recuperaran y le borraran la memoria, Mikasa lleva a Eren ya decapitado y con Kaiosama en el otro mundo. Sí, se murió. Se murió, banda, se murió. Después de regresar a esto a la normalidad y que Mikasa le diera un entierro digno, Reiner se
Así es como los demás ven a Eren después de haberse dado cuenta y después de haber recuperado su memoria se dieron cuenta que Eren no era una mala persona, simplemente lo juzgaron. Levi se despidió de la Legión Reconocimiento no sin antes derramar su gota de lágrima como todo un hombre. Mikasa se encuentra con Ymir y también le da las buenas noches ya que ella también puede descansar en paz. Después de 3 años más y que todo haya acabado, se dirigen de nuevo a la isla Paradis para enfrentar y amarle y para enfrentar las consecuencias. Pasaron los años y Mikasa seguía extrañando a Eren, siempre lo iba a visitar, recuerda cómo eran de niños, hasta que Eren aparece en una forma paloma y se la pone, la bufanda, le pone la bufanda. No otra cosa. Así es como le agradece, pasan los años, termina los créditos y se repite mientras todos iban a visitarlo. Pero aquí la pregunta es, ¿con quién se casó Mikasa? Con Jan, obviamente con el puto caballo. ¿Qué más podíamos esperar? Mikasa fallece después de toda su vida esperar a Eren, siguió adelante gracias a que Eren se lo pidió. Y así es como Paradis se reconstruyó a ser una ciudad, pero la guerra volvió a comenzar. Y quedó destruido con un sobreviviente que tenía la misma bufanda de Mikasa. Quién sabe, ha de ser pariente suyo, pero así es como la historia se vuelve a repetir y fin, se acabó.